En esta mañana, hermanos, yo quiero cerrar esta serie de mensajes, de sermones que estuve dando. Este es el sexto que compone esta serie de mensajes sobre el tema de cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios, de saber que nuestro cuerpo es templo de Dios. Ustedes saben, y lo hemos visto a través de distintos estudios y mensajes que fuimos compartiendo, dos textos claves importantes para poder considerar esto. Uno, el que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, que dice así la palabra de Dios allí: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente nos dice acá la palabra de Dios que nuestro cuerpo, o el cuerpo que Dios nos ha dado, no nos pertenece, le pertenece a Dios. También estuvimos tomando el pasaje de 1 Corintios capítulo 9, del 26 en adelante, donde el apóstol Pablo dice allí: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, al servicio mío y no al revés. No sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, él sabía la importancia que tiene el cuerpo dentro de todo nuestro ser. Muchas veces, lo dije al principio de esta serie de sermones, consideramos el alma, consideramos el espíritu y dejamos muchas veces afuera nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo forma parte de eso que realmente Dios quiere que nosotros podamos honrarle con nuestro cuerpo. Y así estuvimos viendo distintos miembros del cuerpo. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando primero sobre los ojos, luego sobre los oídos, luego sobre la boca, especialmente sobre nuestra lengua. Después tuvimos una parte específica para los maestros de la Iglesia. El apóstol Santiago nos dice allí la importancia que tiene para los maestros ser verdaderos hacedores de la palabra, porque los maestros van a ser juzgados con más disciplina del Señor, con más fuerza que el resto, porque se supone que los maestros somos quienes sabemos más que otros, y por lo tanto el Señor va a demandar más, como lo dice la Escritura: aquel que más se le da, más se le demandará. Y hoy quisiera, hermanos, cerrar esta serie de meditaciones y sermones viendo otra parte de nuestro cuerpo y tomando un pasaje específico, que es un pasaje muy serio, una advertencia del Señor muy importante para todos nosotros. Y para eso vamos a ir al capítulo 9 de Marcos. A partir del versículo 42 hay una seria advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo leo así a partir del versículo 42 de Marcos 9. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Es una fuerte advertencia del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver un poco qué significa todo lo que Él dice, ¿no? Pero como dije la vez anterior, no sé si fue el domingo pasado, el anterior, un poco el propósito, hermanos, de estos sermones y estudios bíblicos sobre el cuerpo es aumentar nuestra disciplina y consagración en el control de nuestro cuerpo y llevarnos a una real dimensión espiritual de lo que significa esto que creo que todos como creyentes anhelamos, ¿no? No hay duda que vamos a seguir pecando. Hay todavía en nosotros una naturaleza pecadora, aunque claramente la palabra de Dios nos enseña que debemos ir desechando el pecado, rechazando el pecado, resistiendo el pecado, abandonando el pecado. Nosotros, seguramente, cada uno de nosotros tenemos debilidades que las llevamos adelante a través de alguno de los miembros de nuestro cuerpo, con los ojos, otros con los oídos, otros con la lengua. Y como vamos a ver hoy, otros con las manos. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que para ser aptos delante del Señor y para ser verdaderamente agradable a Él, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo. Y hoy vamos a ver, porque hay una advertencia muy fuerte de parte del Señor en este pasaje, que tenemos que tomarla en consideración y muy estrictamente en lo que Él nos dice. Nosotros vemos, en base a lo que yo he leído recién, que de acuerdo a la forma de hablar del Señor de Jesús, el énfasis se pone en la elección y en la acción y en la responsabilidad del que llega o el que lleva a cabo esa acción de pecado. Está en la persona que va a llevar a cabo esa acción de pecado la responsabilidad. Es tu pecado y es mi pecado, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros lo que hacemos con nuestro cuerpo, del cual el Señor nos va a pedir cuentas. Y acá hay una importante observación de parte del Señor, en el cual Él dice, si tu mano, por ejemplo, te es ocasión de caer, o sea, está hablando específicamente si eso nos va a llevar al pecado, si eso nos va a llevar a caer en el pecado. Y por lo tanto el Señor nos advierte para que nosotros podamos considerar esto como algo importantísimo en nuestra vida cotidiana, hermanos. Jesús afirmó a la gente que le seguía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque dice él mismo, más vale entrar manco en la vida que ir con dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Donde dice también que el gusano nunca muere. Y vamos a explicar un poquito más adelante qué es todo esto. Es importante esto, hermanos, es muy importante, porque uno podría decir, pero ¿cómo? Si yo realmente he recibido a Cristo, mi salvación no es segura, mi salvación no es eterna. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Las evidencias de la salvación es la que realmente dan testimonio de la salvación. Y la evidencia de la salvación está mostrada a través de qué es lo que hacemos con los miembros de nuestro cuerpo. Y el Señor claramente dice acá que si uno no toma acciones estrictas y drásticas sobre cómo usamos nuestro cuerpo, nos exponemos al infierno, hermanos. Y yo quiero decirle algo, mis hermanos. Si ustedes piensan que yo trato de infundirle a ustedes y a mí mismo miedo, sí, se lo estoy infundiendo. Le estoy infundiendo miedo, hermanos.
Porque debemos tener miedo de estas cosas. No es algo liviano, hermanos. Porque Jesús lo dijo. Jesús no andaba con vueltas, no era que era gris. Jesús no era tibio, hermanos. Es con Él o contra Él. Y las demandas son absolutas, hermanos, absolutas. Y yo les voy a decir algo más, mis queridos hermanos. Muchas veces he escuchado esto, lo que pasa es que uno se puede volver un legalista. Si yo, por vivir esto, me vuelvo un legalista, quiero ser un legalista. Porque yo quiero vivir esto. Porque yo quiero hacer caso a lo que el Señor me dice. No lo tomo como algo liviano, hermanos. Y el Señor nos va a dar las razones por lo cual a través de este pasaje. Así que esta es una advertencia muy importante. Hermanos, el Señor me ha permitido hablar los domingos y miércoles anteriores sobre distintos miembros de nuestro cuerpo. Y hoy vamos a terminar con esto, pero la advertencia sigue vigente. Por lo tanto, debemos escuchar, y como yo decía esta mañana, antes de pasar aquí, estábamos orando, Dios no quiere oidores, quiere hacedores de la palabra. ¿Para qué queremos oír si no vamos a hacer? No sirve de nada eso, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta enseñanza? ¿Debo acaso cortarme la mano o el pie cuando peco? Bueno, si fuera así, el planeta estaría lleno de gente manca y coja, ¿no es cierto? Porque es importante que pensemos esto, si cortar la mano fuera literal, aún eso no pondría fin a nuestro pecado, porque en realidad los miembros de nuestro cuerpo son instrumentos o de justicia o de iniquidad, como dice la palabra de Dios, que están en definitiva expresándose lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. El cortar la mano de la forma que uno podía decir literal, que por supuesto no lo es, ¿no es cierto? Así como Jesús dijo, yo soy la puerta, y sabemos que Jesús no era una puerta, ¿no? El cortar la mano, si uno pensara literalmente, no pondría fin al pecado, ni al hurto, ni al uso de las manos en forma de amenaza o de violencia, como muchas veces sabemos. Muchas veces se utilizan las manos para golpear, para destruir y aún hasta matar. Hace poco leí, no sé si fue acá en Rosario o si fue en Buenos Aires, a una persona la mataron a golpes, hermanos, la mataron a golpes. Tampoco, si mutiláramos esa parte del cuerpo, tendríamos otra mano, ¿no? El Señor Jesús no dice las manos, sino una mano, ¿no? Y eso no impediría, que uno utilice esa mano para consumir droga o alcohol o incluso exceso de comida, porque normalmente con nuestras manos llevamos esas cosas a nuestra boca o a nuestra nariz, si es una droga. O sea que el Señor Jesucristo claramente está diciendo que esto no tiene relación con una actitud de mutilación del cuerpo. Cortarla significa, como dije antes, cualquier acción drástica que sea necesaria para evitar el pecado, hermanos. Después vamos a ver algo de Romanos capítulo 6, pero claramente la palabra de Dios nos dice que si somos cristianos estamos muertos al pecado, y un muerto no tiene reacción, un muerto no actúa, un muerto está muerto. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que pensar que estamos muertos al pecado. Sí, como dije antes, el pecado todavía sigue teniendo una parte en nuestro ser, porque aún está ese viejo hombre que trata de surgir, de llevarnos al pecado, que justamente nos lleva a través de nuestros miembros, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero es importante que nosotros estemos considerando esto, hermanos. El Señor acá está contrastando o haciendo una comparación entre el negarnos en la vida física de cosas malas conseguidas por la mano y el tener tales cosas en esta vida para pasar con ellas en el infierno. El Señor dice, bueno, vos querés
tenerla, sabes cuál es tu destino. Gracias a Dios que la Biblia nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, y siempre complementa con otros pasajes bíblicos lo que quiere decir un versículo en especial, ¿no? Y ya hemos visto en otra oportunidad de esta serie Romanos capítulo 12 y sobre todo los versículos 1 y 2, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que el Señor Jesucristo y San Pablo se refieren a lo mismo. Nuestro cuerpo y sus miembros pertenecen a Dios y deben usarse para los fines y de acuerdo a los preceptos de Dios. Como leí al principio, el apóstol Pablo le dice a los corintios, acá se los dice a los romanos, pero en Corinto le dice: ¿o ignoran ustedes que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Y dice después: el cual está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nos cuesta aceptar esto, hermano, nos cuesta realmente reflexionar y meditar y sobre todas las cosas estar atentos antes de pecar. Hay un pasaje en donde el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: mira, vela y ora para no pecar. Mira, vela y ora. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que debemos estar atentos porque el pecado siempre nos puede sorprender, hermanos. Nos va a sorprender y nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, debemos mirar si ciertas circunstancias nos van a llevar al pecado, debemos estar alertas, es decir, vigilantes, velando y orar inmediatamente, orar para ser librados. Es interesante que el Señor Jesucristo en el Getsemaní, sabiendo que venía siendo tentado por Satanás, y no sabemos todo lo que él padeció, seguramente en el Getsemaní Satanás le decía: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y él qué fue a hacer? Fue a orar, porque en la oración él podía encontrar el reposo y la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el negarse a sí mismo. Él podía obtener victoria y decir: no, yo quiero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Y es más, él pidió oración a sus discípulos, que se quedaron dormidos, pero él pidió que lo ayudaran en oración. Y el pecado, hermanos, se puede contrarrestar mirando, velando y orando. Es lo que el Señor Jesucristo dijo, y tenemos que hacerlo. Y el hecho de que nuestros cuerpos pertenezcan a Dios significa también, y como dice este pasaje de Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, ofrecer nuestro cuerpo a Dios como una víctima viva. No se refiere a torturarlo, sacrificarlo literalmente, sino dedicarlo completamente a Él y por lo tanto renunciar a nuestro derecho de usarlo como nos parezca mejor. Y esto obviamente que es una lucha constante, hermanos. Como dije antes, al principio algunos tienen problemas con los ojos, otros con los oídos, otros con la lengua, otros quizás con las manos y otros quizás con todo. Pero debemos tomar muy seriamente la advertencia del Señor. Debemos darle nuestro cuerpo al control de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 nos dice: yo pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a decir a mi cuerpo qué es lo que va a hacer y no mi cuerpo a mí. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies no nos pertenecen. Aunque Dios los ha puesto bajo nuestra administración, pero con el deseo de que miremos, hagamos y vayamos a donde Dios quiere y desea que lo hagamos. Es muy común pensar, hermanos, que nuestros miembros pueden usarse de acuerdo a nuestra libre voluntad, y es entonces cuando tomamos malas decisiones. Y aquí entra el mandato del Señor Jesús de cortar ese miembro de nuestra autoridad y ceder a Dios el control del mismo. Debemos cortar
nuestra autoridad y dársela a Dios para que Él la use. ¿Podría un ciego mirar películas pornográficas? Por supuesto que no, porque no tiene ojos capaces de verlas. De la misma manera, cuando nosotros sacamos nuestro ojo, estamos decidiendo que ese ojo solo le pertenece a Dios. Y por lo tanto no podemos usarlo personalmente cuando sentimos el deseo de ver algo incorrecto, hermanos. Y así es como funciona el precepto, así es como funciona, lo tenés que sacar. Es muy difícil hoy. Uno quiere ver una película y en el medio de la película, que se supone que no debe tener nada inmoral, erótico o pornográfico, por ahí lo tiene. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, si yo me guío por esto, el Señor me dice, tenés que sacar, tenés que cortarlo. Entonces no podemos ver nada. Y no, entonces no podemos ver nada. ¿Qué sé yo? Busquemos otras cosas. Hermanos, esto es así como lo dice el Señor, porque nosotros podemos pensar, bueno, pero estamos en el siglo XXI, donde, miren, el mundo está así y sobre todo la iglesia está como está, porque no se aplicaron estas cosas que el Señor dice. Porque la iglesia está tan contaminada como el mundo, porque ha dejado entrar en sus propias vidas los creyentes y aún aquellos que están en las iglesias y no son creyentes, pero parecen creyentes, todo aquello que está en el mundo, hermanos, todo aquello que está en el mundo. Y vuelvo a repetir, hermanos, y se lo dije la otra vez a un hermano, todas estas palabras que yo comparto con ustedes, soy yo el primero que la autoexamino, hermanos, yo me miro a mí mismo, quiero cambiar, quiero poner mis miembros bajo el control del Señor. A veces fallo, y evidentemente fallo, pero eso no quita el precepto que Dios me ha dado. No podemos justificar, y si el otro lo hace, ¿qué importa si el otro lo hace? ¿Qué me dice el Señor? ¿Ustedes han escuchado esa frase que por ahí ha surgido en algún momento cuando uno tiene dudas de lo que va a hacer y alguien alguna vez dijo, ¿y qué haría Jesús en tu lugar? ¿Y qué haría Jesús si Él fuera el que está en lo que vos estás atravesando o bajo la fuerza de una tentación? ¿Qué haría Jesús? Bueno, Jesús me dice lo que tengo que hacer. El problema es que yo no lo haga. Hay que deshacernos de cualquier cosa considerada como muy valiosa y atractiva, hermanos. En este caso, aquellas cosas que conseguimos con las manos, ¿no? Si el Señor dice acá, si nos sirve de ocasión de tropezar para perdernos eternamente, es preferible tomar la decisión drástica, hermanos. Vuelvo otra vez a lo que dije hace unos minutos. El Señor no era tibio, el Señor no era gris, el Señor era o sí o no, conmigo o contra mí. Pero, Señor, es muy difícil a veces hacer esto, a veces uno no... Y bueno, un poquito de permiso. Hermanos, yo quiero decirles con todo el corazón que yo también padezco lo mismo que ustedes, las tentaciones, las dificultades, las presiones para pecar con mis ojos, con mis oídos, Pero si yo me corro un poco de lo que me pasa a mí y me fijo lo que dice el Señor, me dice el Señor lo que debo hacer. Y me advierte que estoy en riesgo de ir al infierno, hermanos. Estoy en riesgo. Porque como dije antes, yo sostengo que la salvación no se pierde la salvación. Pero yo tengo que dar evidencias de la salvación. Tengo que dar evidencias de la salvación. Si no las doy, puedo venir a todas las reuniones, puedo cantar, hasta puedo predicar, hasta puedo ser maestro. El Señor me dice, tené cuidado, tenés que dar evidencias a través de la obediencia. Y si el Señor me dice, si tu ojo o tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo, lo tengo que cortar. Me guste, me cueste o no quiera hacerlo, lo tengo que hacer. Si no, puedo correr el riesgo, como aquellos que un día se presentarán y el Señor le dijo, no los conozco.
No los conozco. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús le dijo, no los conozco. Esto es así de serio, hermanos, esto es así de serio, porque como vamos a ver ahora, y no voy a hablar sobre el infierno, todo lo que tiene la Biblia para hablar del infierno, como vamos a ver ahora, el Señor Jesucristo dice claramente lo que pasa cuando uno no toma acciones drásticas. Si realmente cree en Jesucristo, te has puesto al infierno, que es eterno, que el fuego no se apaga, que el gusano nunca muere, y ahora vamos a ver eso. Hay que cambiar el corazón, hermanos, que es la sede de toda acción por medio de los miembros del cuerpo. Hay muchos pasajes, algunos vamos a ver ahora. Jesús está advirtiéndonos del gran peligro de sufrir el castigo eterno a causa de usar los miembros del cuerpo, como dije antes, la mano, el pie, los oídos, la lengua, el ojo, al servicio de Satanás, obedeciendo estos los dictámenes del corazón mundano. Hermanos, esto es así. Si no, tengo que cuestionarle al Señor y preguntarle al Señor. Yo lo comparto como lo trato de entender y como Dios me lo enseña. Y como dije antes, soy el primero en ser responsable ante esto. Como hablé el miércoles pasado, los maestros, los que enseñan, los que están a cargo de la enseñanza, son doblemente responsables, porque deben vivir exactamente lo que enseñan, deben vivirlo. El infierno, como dice el Señor Jesucristo acá, es un lugar de castigo eterno que ocurrirá después del juicio final, ¿no es cierto? Y en este caso, la palabra infierno viene de un vocablo que se llama Gehenna. Se escribe G-E-E-N-N-A. Y por supuesto hay muchas referencias en Mateo 5:22, en Mateo 5:29 y 30, Mateo 18:8, 10:28. Y acá el Señor Jesucristo lo utiliza hablando del infierno, ¿no? Él dice, el fuego que no puede ser apagado. Y Jesús agrega esta frase para explicar lo que sería Gehenna, porque traía a la mente de los judíos que estaban escuchando allí el valle de Hinnom. Ese valle era un lugar donde se sacrificaban al dios Moloch niños, se los pasaba por el fuego, se los mataba incendiándolos, hermanos. Y ellos pensaban que hacían un sacrificio a Dios matando propios niños de esa manera, incendiándolos, prendiéndole fuego. Hasta que vino el rey Josías, y nosotros podemos leer esto en 2 Reyes capítulo 23:10 en adelante, donde el rey Josías hace una reforma, lo vimos hace poco este tema, las reformas importantes que hace ese rey Josías, y entre ellas saca ese lugar donde se sacrificaban niños, donde había una hoguera, donde se quemaban estos niños en sacrificio al dios Moloch. Y entonces a partir de ese tiempo se sacó y se convirtió en una especie de basurero donde se quemaba basura de la ciudad. En ese tiempo donde estaba Jesús, allí era en las afueras de Jerusalén, se quemaba basura de la ciudad y se quemaban muchas cosas. Incluso he leído que se quemaban algunos, podríamos decir así, delincuentes que eran muertos o crucificados incluso, y que obviamente eran despreciados, y se los tiraba allí y se los quemaba. Entonces ellos tenían muy presente ese hecho de lo que pasaba antes que viniera el rey Josías y hiciera estas reformas, porque ellos sabían que ahí se sacrificaba a través del fuego a niños, y después ellos empezaron a entender que, allí se quemaba basura, continuamente había fuego. Por eso el Señor dice el fuego que no se apaga, porque allí continuamente había basura y había desechos o incluso animales o cosas que se quemaban allí, y entonces el fuego era constante, ¿no? Entonces ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo.
Y también leía que muchas de esas cosas que caían fuera de esa hoguera, donde se quemaba esa basura, al no ser quemada, era finalmente comida por gusanos. Los gusanos se creaban ahí y entonces no había escapatoria, hermanos. O sea, o el fuego quemaba todo eso, o si no se lo comían los gusanos, porque caían fuera de esa hoguera. Jesús está diciendo, no hay escapatoria, del infierno no hay escapatoria, no se puede salir. Una vez que uno entre allí, no va a salir jamás, nunca jamás. El fuego es eterno, dice Jesús. Es el castigo en el infierno. Va a ser de eterna duración, hermanos. Mateo 25, 46, 2 Tesalonicenses 1, 9. Ir al infierno, el infierno donde el fuego no puede ser apagado, es tan terrible que se debe contrarrestar y rechazar toda influencia del pecado, cueste lo que cueste, hermanos. Y vuelvo a decir lo que dije antes, hermanos, si ustedes me tratan o me dicen que soy legalista, bueno, díganmelo. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios, que es así, porque Dios es eso. Pero Dios también es santo, 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 y va a juzgar el pecado, y los va a juzgar severamente, hasta el punto que quizás alguien que cree ser cristiano va a ser enviado allí eternamente, donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere. Escuchaba otra posición respecto al gusano y habla allí que el gusano nunca muere y está refiriéndose a todo ese tormento mental que va a haber en el infierno, recordándonos que tuvimos la oportunidad de vivir para Cristo y no lo hicimos, que vivimos en nuestros deleites, en nuestros pecados, haciendo lo que se nos antojaba y nunca morirá, siempre va a venir sobre la mente ese tormento. Es terrible, hermano, ni sabemos lo que es. Es importante que acá el versículo 42 empiece hablando de cualquiera que hace tropezar a otros, que es un sermón para otra oportunidad porque es tan largo como este. Pero aquí aplica el acto a uno personalmente, por eso esto es para cada uno, porque acá el Señor te dice, si tu mano te es ocasión de caer, cortala. No dices que cortés la mano del otro, cortá tu mano. Pensá en vos, pensá en tu salvación, pensá en tu vida a Cristo. La mano no es en sí la sede del pecado, sino la es el corazón o la mente de la persona, pero puede ser el instrumento de iniquidad, hermanos. Y es mejor entrar en el cielo sin haber tenido las cosas pecaminosas conseguidas por los miembros de nuestro cuerpo, dirigidos por un corazón malo, que haberlas tenido en esta vida, pero que nos conducen al infierno eterno. No sé ustedes, pero yo tiemblo con esto, yo tiemblo, cada día pienso, Señor, soy tuyo. Decía el pastor Spurgeon que todos los días se convertía, porque evidentemente Satanás trabaja en una forma sigilosa, hermanos, sigilosa. Entonces nosotros, al no tener control sobre los miembros de nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, a dónde vamos, que eso es otro tema que no lo voy a hablar ahora porque ya se nos está yendo la hora, pero es tan sigiloso todo eso que decimos, bueno, no pasa nada, no es nada, no es tan importante, pero yo me fijo lo que dice Jesús, no tanto lo que a mí como argumento me pueda pensar, ¿no? Y quisiera que terminemos este estudio, esta reflexión, este sermón, como quieran ustedes ponerle, buscando en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. El versículo 11 comienza diciendo, así
así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante que acá el apóstol Pablo comienza diciendo que debemos considerarnos muertos al pecado. Y la verdad que muchas veces no lo hacemos. Cada uno sabe cuáles son sus flaquezas, sus debilidades, sus tendencias, sus malos hábitos, sus vicios, sus adicciones, cada uno lo sabe. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos considerarnos muertos a esas cosas, debemos hacerlo, debemos considerarlo esto, porque debemos estar vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dijimos al principio, no nos pertenecemos, somos de Dios, si es que realmente le pertenecemos. Y entonces el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos o sus concupiscencias. Y después dice el 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ustedes saben que la iniquidad se traduce como inclinación al pecado. Eso es iniquidad, inclinación al pecado, a lo malo. El apóstol está diciendo que no presentemos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies, como instrumentos inclinados hacia lo malo, hacia el pecado. Y nosotros sabemos que los miembros son parte de nuestro cuerpo, los oídos, los ojos, las manos. Y la idea es muy práctica, hermanos. ¿Tenés ojos? No los uses para servir al pecado. ¿Tenés oídos? No los uses para servir al pecado. Tan sencillo como eso. Y tan difícil de vivirlo. Pero es nuestra decisión, hermanos. La palabra instrumento, estaba buscando por allí, significa brazos o implementos de guerra. Significa que no debemos dedicar nuestros miembros, nuestras manos, nuestra lengua, etcétera, como bajo la dirección de pasiones pecaminosas y deseos corruptos para lograr propósitos de iniquidad, es decir, propósitos que nos inclinen hacia lo malo. No debemos hacer que los miembros de nuestro cuerpo sean esclavos del pecado para que no reine dentro de nosotros. Las partes de nuestro cuerpo son armas en la batalla por una buena vida. Cuando las partes de nuestro cuerpo son cedidas a la justicia, son armas para el bien. Cuando son cedidas al pecado, son armas para el mal. Y nosotros tenemos un ejemplo en David, hermanos. Con su mano tomó una honda y para ejercer justicia mató al gigante. Pero con sus ojos miró a Betsabé y cayó en pecado. Las mismas armas usadas para bien o para mal, las mismas cosas que nosotros podemos en nuestros miembros hacer para bien o para mal. Y nos presentamos ante Dios como vivos entre los muertos, dice acá la palabra. Esto tiene que ver, como primera idea, que toda conexión con la vida vieja, con la vida previa antes de conocer a Cristo, ese viejo hombre, debe ser eliminada. Así de cruel o de difícil, pero así. Cortala. Una cosa que se corta ya no sirve, ya salió. Acá debe ser eliminada. Esa vida está muerta, hermanos. Y además, este pasaje de presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos, tiene la idea de obligación, porque le debemos todo a aquel que nos ha dado una nueva vida. Le debemos todo al Señor, que nos ha dado una nueva vida. Y quisiera que ustedes y yo nos quedemos con esta frase, hermanos. El nuevo Señor de la vida es Dios mismo. Si vos
y yo conocemos a Cristo, el nuevo Señor de tu vida y de la mía es Dios mismo. Por lo cual debemos tener tristeza, angustia cuando pecamos, hermanos. Debemos arrepentirnos, debemos llorar si es necesario. No podemos tolerar el pecado que cometemos con nuestros miembros, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestros oídos. No, no y no. Porque el nuevo Señor de la vida es Dios mismo y Dios no aprueba eso. Debemos amargarnos por el pecado. En el libro de Lamentaciones, dice ahí Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese por su pecado, laméntese en su pecado. Tristeza nos debe causar cuando usamos para mal nuestros miembros, hermanos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestras manos, hermanos. Pensaba en las manos del Señor Jesucristo cuando toca la mano de la suegra de Pedro y la sana. Cuando Él con sus manos toca los ojos del ciego y lo sana, manos usadas para el bien, con un anhelo de bendecir, hermanos. Tenemos que meditar en estas cosas, porque debe haber evidencia, hermanos, debe haber evidencia. ¿Y las evidencias cómo se notan? De acuerdo a lo que hacemos con los miembros de nuestro cuerpo. Lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que hacemos con nuestras manos. Y aún, como dije antes, ¿a dónde vamos? Vamos a lugares que no nos convienen. Vamos a lugares donde realmente el mundo tiene su apogeo y ahí nosotros, siendo cristianos, nos sentimos cómodos. No podemos ir, no podemos ir. Y yo, siendo un poco extremista como soy, no debemos ir. Sí, sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A ver, yo quiero entender lo que Jesús me dice. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces, no me voy a acomodar a lo que realmente el mundo contra Dios hace. Claramente el pasaje de Romanos 12 dice, no tomemos la forma, no os conforméis a este siglo, a esta cultura, una cultura que está llevando a la condenación eterna a la gran humanidad, a la mayoría de la humanidad. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos ser distintos, debemos vivir diferentes, debemos vivir una vida que a través de nuestros miembros, sea nuestras palabras, sea lo que escuchamos, lo que vemos, aún lo que hacemos con nuestras manos, dé evidencia de que somos de Él, dé evidencia de que somos de Cristo. Hermanos, a veces uno no quiere hablar estas palabras, a veces son fuertes estas palabras, pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero tú habla la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Y esto está en la palabra de Dios, hermano. Por lo tanto, meditemos. Y si tenemos que hacer correcciones, hagámosla. No nos quedemos solamente con la meditación, hagamos las correcciones. Hay un esfuerzo que Dios pide de nosotros. Y vuelvo a repetir, quizás a veces ese esfuerzo parece legalista, decir, pero yo sé que no lo estoy haciendo para ganarme la salvación, sino porque soy salvo lo estoy haciendo porque realmente quiero obedecer al Señor. Debemos pensar de esta manera, hermanos, debemos pensar de esta manera. Queremos una iglesia poderosa, queremos una iglesia que realmente tenga influencia sobre los demás, debemos ser una iglesia santa, santa, santa. Y la santidad es separarnos para Dios de acuerdo a lo que Dios nos pide, aunque parezca extremo. Y voy a decir esto, si el Señor nos pide algo es porque lo podemos hacer. Si el Señor nos pide algo es porque lo podemos hacer. No nos va a pedir algo imposible, pero va a haber que renunciar, va a haber que negarse a uno mismo. Sí, totalmente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Pero a mí me gusta decir estas cosas, o me gusta ver aquellas cosas, o me gusta ir a tal lugar. Niéguese. Es una decisión, es una decisión. Que el Señor nos ayude a que todos los que estamos acá seamos verdaderos cristianos, convertidos a Cristo. Hermanos,
Yo les dije recién, si de alguna manera lo que le quería decir podía transmitirle temor, y sí, ojalá produzcan ustedes temor, ojalá, porque Jesús hablaba con esa intención de producir reacción, que la gente tuviera temor, porque pasar el infierno eternamente, donde nunca se va a poder volver atrás, no se va a poder salir, así como no había escapatoria, si no te agarraba el fuego, te agarraba el gusano, y todo era consumido, así no se va a poder escapar del infierno eterno. El Señor usa esa expresión, infierno eterno, donde el fuego nunca se apaga. Y les confieso, a mí me da temor esto, hermanos. Y lo mejor que puedo hacer es vivir de acuerdo a lo que el Señor me pide. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que esta serie que estuvimos hablando en 6 partes les haya servido. A mí me sirve, a mí me compromete día a día a cambiar, me compromete día a día a renunciar a cosas que quizás hasta hace poco no renunciaba. Cuando Dios me habló, renuncio, Señor. Que el Señor nos ayude y que Él lleve toda gloria, hermanos, lleve toda gloria, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.